crecer la obra, crecer la iglesia. Y hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde nosotros celebramos, voy a ser bastante resumido, ¿verdad? Porque nuestra hora, y no es por nuestra hora, sino que es suficiente. Hoy tenemos una celebración muy importante que lleva también su tiempo y tenemos a los niños con nosotros y que es la comunión, que muchos le llaman la cena del Señor, la comunión, no importa cómo lo llamen, es lo que celebramos una vez por mes. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el reino? Porque nosotros estamos mirando el reino, ¿verdad? De Dios, expandir el reino. Ustedes saben que el día en que Jesús preparó esto fue el día y lo que él mismo dijo: ¿cuánto tiempo he esperado esto? Imagínense ustedes. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo Él ya nos escogió, ya nos vio perdido. Porque no nos puede escoger antes de la fundación del mundo sin habernos visto perdido, ¿verdad? Él ya nos había perdido. Si nosotros vamos a decir, y bueno, después de la fundación, o sea que de la creación del hombre, de ahí vamos a contar que Él ha esperado. No, Él lo esperó toda una vida, desde que nos tuvo en su mente, ¿verdad? Crearnos un día. Él ya pensó en eso. Y cuando Él hizo la última cena, ¿qué le llama? ¿Verdad? Fue el documento, fue y es el documento que más nos apoya, nos avala de la seguridad de nuestra salvación y de ese reino que tenemos. Es un documento que Él determinó, y por eso dice, es el tiempo de firmar el documento de Jeremías 31 al 33. ¿Y cuál fue? De Génesis 3:15, como siempre le voy a decir, que destruiría al enemigo, que Él pagaría el precio. Por eso esa última cena no fue cualquier cosa. Por eso la preparación, porque va a ser la última en la tierra que Él haría. Pero él dijo, ¿cuánto tiempo he esperado esto? ¿Qué? Sellar esto, sellar el nuevo pacto. Chao el antiguo. Por eso Hebreo habla y dice, cuando hablamos del nuevo pacto, quiere decir que el viejo está por fenecer, está por terminar, está por dejar de ser. Ese es la primera cosa que nosotros podemos rescatar cuando dijo, ¿cuánto tiempo he esperado esto? Segundo, ¿cuánto tiempo he esperado esto? De entregar mi vida. Yo prometí, y Dios jamás falla a su palabra. Él prometió. Dice, voy a cumplir. Llegó el tiempo, he esperado este tiempo. Ahí fue cuando Él presentó el vino y dice, voy a pagar. Jeremías 31 al 33, los 3 capítulos. ¿Y cuál fue? Dice, yo me seré propicio de su injusticia y nunca más me acordaré de su pecado o de su iniquidad. Hebreo 8, 12 en adelante registra de vuelta esto. Tercero, ¿cuánto tiempo he esperado no solo dar mi sangre, sino que Isaías 53 dice, molido fue por nuestras rebeliones? ¿Qué significa eso? Alzó el pan y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, va a ser molido. No solo va a haber un pago, sino que yo destruiré lo que a ustedes le destruye. Lo que a ustedes le tiene mal, yo voy a destruir. Por eso dice que Él partió el pan, jamás dio a sus discípulos que parta, eso sería ley. Dice que Él partió. Este es mi cuerpo que fue entregado
por vosotros. Mi papá ya lo hizo esto. El símbolo del partir el pan, él mismo lo dijo mucho antes. Dijo, nadie me la quita, cuando habló de su vida, sino que yo la pongo. Porque tengo el poder de ponerlo, como también tengo el poder de volver a tomarlo. Y esto lo recibí de mi Padre. Hay que ver. No solo de dar, sino que de volver a levantarlo. Y esto lo recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a Él. Él dio su vida. ¿Entienden? Si bien fue por el pecado, pero Él dio. Por eso Él partió el pan. Él rompió el cuerpo. Él se dio como el sacrificio y después reparte a sus discípulos y ellos rompen. Y muelen dentro de su boca. ¿Saben lo que significa eso? Molido. Nosotros, por causa de nosotros, sí fue molido. Y él dijo, ¿cuánto tiempo he esperado esto? De dar mi cuerpo, pagar la deuda de enfermedades, de dolores y de todo. Cuando él dio su cuerpo, estaba hablando de nuestro cuerpo también, que también quitaría eso de nosotros. Y él dijo, ¿cuánto tiempo he esperado esto de un día levantarme? También. Porque él dijo, tengo el poder de dar, como también tengo el poder de volver a tomar. Solo él tenía ese poder, ni un ser humano tenía el poder, y no estaba hablando del poder de fuerza. Estaba hablando del poder de que era el único santo que podía pagar la deuda. El poder de pagar un documento, de poder él pagar eso. Nadie puede tener ese documento. Ningún ser humano nació con ese poder, sino solo él. Y una vez más, no poder de fuerza ni de poder divino del Espíritu Santo, era el poder, el documento original que el Padre autoriza. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él puede. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede haber otro. Nadie tuvo ese poder ni tendrá. Y al último, el reino. ¿Cuánto tiempo he esperado eso? Y él sigue esperando eso. Más o menos hace 2000 años se está añejando el vino. Sí, él dice. Él dijo en la última cena, dice, y no volveré a tomar de este jugo de la vid hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. ¿Sabe de qué reino habla? El reino milenial. Él volverá a tomar el vino añejo de 2000, no sabemos, 2012, 2013 años. Imagínense un vino añejo de ese estado. Él esperó, porque ya se fue. Para nosotros no fue la última cena. Él nos dijo a que nosotros podamos seguir para recordarle. Entonces, pero para él fue el último y dice, y no pararé hasta que consiga que ustedes estén en el reino. Y la única manera de estar en el reino es que Él ha pagado la deuda. Derramó su sangre para perdón de pecado. La única forma de estar en el reino es que nosotros seamos un día investidos del poder de Él también, este cuerpo incorruptible que vuelva. Él consiguió eso con la resurrección. Y la única manera a que nosotros podamos entrar en el reino es eso. Y ese era su sueño. Dios siempre soñó en un reino, no en hacernos volar todo allá en el universo, saltando y cantándole a Él. Él piensa en un reino terrenal. La Biblia termina en Apocalipsis, dice que Dios trae su cielo y se establece en la tierra nueva, porque lo único que Él sueña es estar con nosotros, no nosotros con Él. Dice, y aquí el tabernáculo de Dios para con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos, dice, y Él será su Dios. Él viene a reinar. ¿Y el reino dónde va a ser? En la tierra. No solo en el milenial, sino que en la eternidad.
En esta tierra va a ser en el milenio y en una tierra nueva el reino por la eternidad. Entonces, Dios no es que quería sacarnos nomás del apuro del pecado, de la condenación. Él mira mucho más allá de redención. Él miró un reino. Por eso Él cuando empezó dice, el reino de Dios se ha acercado. No es la salvación nomás. Si bien es lo más importante y les aviso, porque sin ello no hay reino. Pero Él no quería que quedemos solamente saltando porque hemos sido salvos. Él quiere un reino, Él quiere un gobierno, Él quiere recrearse con nosotros, Él quiere ser nuestro presidente, nuestro rey. Él quiere disfrutar con nosotros y disfrutar nosotros con Él. Entonces, esa es la última cena. Es sencillamente un documento sellado, firmado y confirmado de que se ha cumplido Jeremías 31 al 33, el nuevo pacto que Dios prometió para el pueblo de Israel y la humanidad. Entonces lo que nosotros hacemos cuando Él dijo, al último, dice, no volveré a tomar hasta que se cumpla en el reino, y ¿sabe cómo termina? Y hagan esto en memoria de mí. Muy bien. Muchas veces nosotros pensamos en memoria de mí y lo único que nos viene a la mente es el crucifijo, ¿verdad? De que Él murió en la cruz por mí. Bien, vamos a recordar eso si queremos. Cuando Él dijo en memoria de mí, está diciendo que la deuda se pagó, que lo que Él decía en ese momento ya está hecho, ya se determinó y que Él de ahí en adelante va a morir, moler su cuerpo, va a ir a la tumba, que va a resucitar. ¿Pero dónde está Él hoy? A la diestra del Padre. ¿Y qué dice Apocalipsis? Él que dice por su frente y por su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el recuerdo de lo que Él quiere. No el sufrimiento nomás en la cruz que Él sufrió por mí. Y a veces se convierte en lamento y supuesta tristeza ahí adentro de que sentimos tanto y a veces ni sentimos. Yo pienso que es mucho más fácil tener memoria de Él sentado en su trono. Un Dios victorioso. Eso es lo que recordamos, la victoria de Cristo, que Él en esa última cena se determinó la victoria. ¿Sabe lo que dice Isaías de eso? Dice que Él se fue a Getsemaní después para orar y de ahí dice Isaías, cuando Dios cargó el pecado en Él y casi no aguantó, pero dice que se sacudió, se levantó y se puso su rostro como el pedernal y se fue. De ahí bajó ya determinante y determinado a cumplir lo que en esa última cena dijo. Lo haré. ¿Y sabe cómo termina la historia en la cruz? ¿Qué dijo Él cuando estaba en la cruz, cuando se despidió? Consumado es. La palabra consumado es significa no hay nada más que hacer. No es terminé. Porque vos podés terminar algo y podés continuar inclusive. Bueno, terminé hasta aquí mi casa. Mañana se te antoja ampliar. Pero cuando vos tenés un diseño determinado, podés decir consumado es, hasta aquí llego. No quiero hacer más ni una casa, ya no necesito. Y Él dijo eso. Sobre esa palabra en la última cena, Él lo confirmó en la cruz. ¿Se acuerda que le dije que esperé este momento de decir, lo hice? La palabra consumado es como decir, lo hice, como un niño que logró algo. Lo hice y va saltando de un pie a otro pie. Ese es lo que Jesús hizo. ¿Entienden? Por eso quiero leerle algunos versículos. Solo quiero leerlo y después vamos a tomarlo la cena para que podamos comprobar 2 versículos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo de la victoria. ¿A qué apuntaba justamente Cristo? No en el crucifijo y del sufrimiento nomás, sino de la victoria que Él traería, ¿verdad?
con ese sacrificio, que es la resurrección. Y fíjense lo que dice en Job, el libro más antiguo, Job 19, 24. Dice que con cincel de hierro, dice, y con plomo fuese esculpida en piedra para siempre, no en la arena. Que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Apenas estoy, dice, aunque mi corazón, Job estaba pasando. ¿Y cuál era su esperanza? ¿Qué era lo que él quiso recordar? ¿El sufrimiento? No. ¿Sabe que Isaías registra su sufrimiento? Pero ¿sabe cómo termina? Con una palabra que te hace olvidar todo su sufrimiento. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Porque él justificará, mi siervo justificará a mucho. Lo único que Dios pensaba después de mostrar lo que él iba a sufrir, dice, eso dejen atrás. O sea que no piensen mucho en eso. Yo sé que voy a sufrir, pero voy a ver el fruto de ese sufrimiento y voy a quedar satisfecho. Vernos a nosotros de vuelta feliz valía más que todo el sufrimiento. ¿Qué miró Job? ¿Un crucifijo? Job miró el sacrificio de Cristo nomás. Lo registró también muchas veces. Pero él, cuando vio que era un miserable y que ya no daba más, él dice, no soy un miserable. Pues yo sé que mi Redentor vive, un día se levantará, yo también me levantaré, yo también le veré, porque creyó en eso. Imagínense de dónde sacó él eso cuando no había todavía otro libro. Amén. El otro, a ver, Matías, está en Oseas 13:14. Miren lo que dice. De la mano del Seol los redimiré, esto dijo de Jesús. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Yo te voy a destruir. Le dice a la muerte. ¿Pero cómo? Yo seré tu muerte. Yo agarraré ese lugar. Le dice, pero lo redimiré del Seol. Habla de la resurrección. Habla de la victoria final. Si bien yo voy a hacer tu muerte, si bien yo voy a morir, por eso, dice, pues yo quiero decirte que yo me voy a levantar del Seol. Yo no voy a quedarme con los brazos cruzados. Y yo digo, dice, y nos dice, yo seré tu destrucción, oh Seol. Ya no vas a tener el poder que tenés. Dice, y la compasión será escondida de mi vista. No voy a tener ninguna misericordia de ti, le dijo a la muerte. Ni una misericordia. ¿Y lo hizo o no? Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Y lo tenemos. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Eso es lo que Pablo escribió. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué habla? La victoria de la resurrección. Cuando se hizo la última cena, Jesús no se detuvo en lamentar de dar su cuerpo. Dijo, ¿cuánto tiempo he esperado esto? Yo esperé este momento, no solo de morir, de dar su sangre, de dar su cuerpo, sino que de resucitar y de traer el reino. ¿Entienden? Y el resultado, ustedes saben bien que nosotros como humanos lo que nosotros queremos ver es el resultado, ¿verdad? Y cuando viene el resultado, ¿qué pasa? Nos olvidamos de todo el sacrificio. ¿O no? Entonces, ¿por qué recordamos el sacrificio nomás? Nosotros queremos recordar el resultado. ¿Y qué es el resultado? Reino, victoria para un reino. Por eso Dios habla de la mujer encinta
Dice que así nosotros sufrimos, como dolor de parto. En esta tierra vamos sufriendo, dice. ¿Por qué? Porque cuando por fin una mujer da a luz, dice, se olvida de su dolor porque lo que tiene en brazos es una realidad. Terminó. Y eso es lo que nosotros, dice que nosotros podemos gemir. Este cuerpo se va desgastando, dice, no obstante el interior se va renovando de día en día. Entonces, qué lindo es poder. Lo que hoy recordamos no es solo el sacrificio, porque muchas veces se enseña eso. Cuando Jesús dijo, haga en memoria de mí, que tendríamos que recordar solo su sacrificio y lamentarlo. Y alguno en una ceremonia como esta está luego así todos los miembros y a un miedo de tomarlo porque sí pequé ayer o sí hice esto o aquello, pero si lo hiciste, ahora tenés el derecho de pedir perdón. No la obligación, el derecho. Porque como hijo de Dios nosotros tenemos el derecho de arreglar. Cuenta con él. No es una obligación ni un apuntar de dedos, sino que el derecho de arreglar. Se convirtió, para el cristiano, de arreglar con Dios su vida, se convirtió en un derecho. No en una obligación, ni mucho menos una imposición. Cuando éramos inconversos era una imposición. La Biblia dice el pecado trae muerte, pero nosotros no somos pecadores. Era una imposición, era un requerimiento para nosotros antes de conocerle a Cristo. En Cristo nosotros tenemos el privilegio y el derecho de entrar ante el trono de la gracia con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, dice. El derecho de entrar está primero y por el camino puedo arreglar. Y decirle, Señor, tú sabes, mi fechoría, yo quiero que me perdone. Y tómalo en libertad. Este es un recordatorio de victoria, de triunfo. A eso quería llegar. El último versículo, o los últimos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los perdidos. Por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quería cerrar con estos versículos. No solo tampoco recordar la victoria, sino que recordar que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Recordar de que Él dio. ¿Me puede dar el otro versículo de atrás de este otra vez? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hagan memoria de esto, que Él es como nosotros. Él se hizo como uno de nosotros. Él participó de lo mismo, dice. Nació de una mujer, nació normal, natural. ¿Para qué? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, se requiere. Dios requería la muerte, pero Él pagó. Entonces al pagar, nosotros tenemos dice, sumo sacerdote que es fiel y misericordioso. Pues yo quiero que recordemos eso también, en memoria de mí. Cuando Él dijo en memoria de mí, estaba hablando de esto. No de venir a lamentar y llorar porque Él un día fue crucificado. Terminó, ni ya está. ¿Por qué debemos? Cuando Él está sonriendo a nosotros en el cielo, sentado a la diestra del Padre y nosotros lamentando por Él, yo les puedo decir inclusive es diabólico. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un Jesús muerto todavía, en un Jesús sacrificado todavía. Y Él no es más eso. Cuando Él dijo en memoria de mí, estaba diciendo estas cosas. Si bien Él va a morir, entregar su vida, moler por nosotros, Él va a resucitar y Él tiene algo nuevo para nosotros. Un reino y que un día aquí
aquí en la tierra, en el reino de su Padre, Él va a preparar el vino añejo y la mesa más larga del universo para sentarnos y disfrutar con Él. A tomar de vuelta y decirnos, ¿se acuerdan? Recuerden lo que nosotros al final recordamos y queremos que recordar es que hay un reino preparado para nosotros donde nosotros vamos a sentarnos. Eran 12 lo que participó con Él. Imagínense ahora millones y millones tomando eso y disfrutando del resultado. Ya no más del sacrificio, ya no más sacrificio, ya no más crucifixión, ya no más nada, sino que el resultado. Y una vez más, gente, para ver un resultado siempre hay un sacrificio. Pero cuando viene el resultado, ¿vos te acordás mucho de tu sacrificio? No, contamos de que nos sacrificamos. Pero el resultado de disfrutar no me permite llorar por el sacrificio. ¿Entienden? Hoy no vamos a llorar por el sacrificio, hoy vamos a disfrutar del resultado del sacrificio. Esto. Un fiel sumo sacerdote, porque le digo, gente, lo único que nosotros necesitamos en este momento es hasta que Él venga. Y cuando Él venga, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, porque un día la fe y la esperanza también terminará. Porque yo tengo fe porque todavía no veo, pero cuando estoy en su presencia, ¿de qué me sirve la fe? Es una realidad. Y esperanza es porque tengo una esperanza de un día estar en su presencia y tener el reino. Cuando estoy allí ya no es una esperanza, es una realidad, pero el amor jamás terminará. Ese es ese sumo sacerdote. Recordar que Él nos ama y que por amor lo hizo. Y el resultado del amor es, dice, para expiar el pecado del pueblo, dice, y como Él, dice, fue tentado en todo y pudo, Él dice que nosotros también podemos. Eso es. Amén.